Tenemos esta noche al padre, como le digo, Edwin Parazón, quien es sacerdote anglicano, haitiano, nacido en Cabo Haitiano, hijo y nieto de sacerdotes anglicanos. Es la iglesia de Inglaterra, creada por el rey Enrique VIII en el famoso cisma que produjo el nacimiento del anglicismo. Tenemos al padre Parazón, que queremos decir algo, y es que Edwin Parazón tiene muchos críticos en República Dominicana porque han perdido la perspectiva con respecto a su función. Él es haitiano, él no es dominicano, y nosotros entendemos que aunque no estemos de acuerdo con algunas posiciones asumidas por Edwin Parazón, entendemos perfectamente que él juega su papel primero como ciudadano y en algunas ocasiones como autoridad y como miembro de una iglesia cristiana. De manera que nosotros, repetimos, podemos tener diferencias, pero es de criterio. Entendemos que su posición desde su punto de vista es correcta. Solamente hay algo que nosotros planeamos discutir con él, y es con respecto a dos puntos. Pero vamos primero a darle la bienvenida a Edwin Parazón y pedirle que inicie su participación aquí con un tema que le confesamos nos preocupa y que no lo entendemos 100%. Padre, y le voy a seguir diciendo padre porque no estoy seguro que usted pertenece todavía a la iglesia anglicana. Sí, todavía. Pero sí. como padre, República Dominicana tiene un fallo. Primero emitió un fallo su Tribunal Constitucional. Luego se inició el cumplimiento de ese fallo. Posteriormente, los organismos internacionales condenaron a la República Dominicana y luego lo están obligando la OEA a cumplir y acatar ese fallo. Por otra parte, República Dominicana responde diciendo que es inaceptable a nivel presidencial el obligar al país a cumplir ese fallo. Y ahora viene el último pronunciamiento, y es que le dicen: si tú eres miembro de esta organización, fue por voluntad propia y debes acatar el fallo. Nosotros vamos a decir que también, paralelamente, vemos todos los organismos que nos ponen contra la pared para que acatemos un fallo, pero por otra parte, Estados Unidos visita el país de Haití y conmina al gobierno haitiano de Martelly a que cumpla con los compromisos constitucionales e institucionales de ese país, celebrando elecciones en el momento adecuado. Si no hay respeto a la institucionalidad, ¿por qué, padre, que usted en muchas ocasiones es muy justo, inclusive con puntos de República Dominicana? ¿Por qué un país que está casi llamado a que cumpla la Constitución y las leyes en Haití está exigiendo internacionalmente a otras naciones que lo hagan, si el deber de ellos es primero ordenar su propia casa para luego exigir algunas cosas? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí siempre. Pues tenemos una relación muy vieja y tal como has dicho, pues en algunas ocasiones no siempre estamos de acuerdo, pero agradezco que las puertas de sus programas siempre han sido abiertos y es con gusto que estoy aquí. Si comenzamos con lo del fallo, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he dicho en otras intervenciones que esta última condena
pudo haberse evitado, pudiera haberse evitado. Porque desde el 2005 hemos tenido el primer fallo de la Corte Interamericana en contra de la República Dominicana en el caso Jean Boucicaut. Son dos niñas que habían hecho gestiones para conseguir copia de su acta de nacimiento o un extracto de archivo, pero que a nivel local todas sus gestiones no fueron exitosas y tuvieron que acudir, tal como tienen pleno derecho de hacerlo cualquier ciudadano dominicano o cualquier extranjero que vive en cualquier parte del mundo, cuyo país es miembro, en este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues lo puede hacer. Y es en este contexto que la Corte ordenó a la República Dominicana entregar las actas de nacimiento a esas niñas, lo cual se hizo en el 2005, en septiembre del 2005, pero ese veredicto tenía otras cláusulas o otros aspectos. Y el veredicto de la Corte siempre es vinculante. Así que la República Dominicana cumplió parcialmente en el 2005, pero no resolvió el caso de otras personas que estaban en la misma situación que las niñas Jean Boucicaut. Si lo hubiésemos hecho en el 2005 de manera más colectiva, de manera más general, ya hubiese sido un caso cerrado. Pero lamentablemente pues no se hizo de la manera que se ordenó desde la Corte, y los problemas siguieron, digamos, desarrollándose en la misma materia, y pues tenemos hoy día esta nueva condena que, a pesar de que no tenía vínculo directo con el tema de la nacionalidad, pero es mucho más, en este caso se trata de expulsiones convulsivas, masivas, que afectaron a personas tanto de nacionalidad dominicana como personas de nacionalidad haitiana. Sin embargo, la Corte también tocó el tema de la sentencia 168-13, que todavía estaba en el tapete, a pesar de la salida humanitaria que buscó el presidente Danilo Medina a través de la ley 169-14, tal como ya sabemos, después de un consenso casi unánime, ¿no?, de los distintos sectores de la nación de la República Dominicana. Pues es ahí donde digo que muy lamentablemente no hemos cumplido de manera cabal la sentencia del 2005, lo cual ha tenido esa repercusión hoy. Para cumplir, para acatar totalmente esta nueva condena, eso ya se trata de una decisión política, se trata de un manejo que tendría que hacer el gobierno dominicano a través de la Cancillería, y sobre eso no podemos, digamos, prever. Ya el gobierno ha tomado posiciones que sabemos, expresando que el contenido del veredicto es inaceptable, que afecta a la soberanía nacional, pero habrá que ver ahora cómo hacer ese equilibrio en no aceptar el veredicto y a la vez seguir siendo miembro o seguir aceptando la competencia de la Corte, porque la posición del gobierno dominicano tiene, digamos, ambivalente. Es ambivalente, digamos. Dice que no lo acepta, pero tampoco vislumbra salir del organismo. Sí. Y con respecto a la actitud de su gobierno con respecto a República Dominicana. Bueno, yo diría que el gobierno haitiano, desde que se inició el diálogo binacional en enero, ustedes se acuerdan de esta primera reunión en Dajabón, en Guanamet, la conversación, el diálogo ha ido dando sus frutos. Y a pesar de que los problemas más complejos todavía no se han resuelto,
y la cuestión migratoria es uno de los problemas más complejos de la agenda bilateral. Y es tiempo que los dos gobiernos aboquen a una solución un poco más definitiva, a pesar de que ya tenemos en marcha lo del plan de regularización, pero sin embargo el tema migratorio ha sido muy altamente politizado. Y por ser altamente politizado, pues da dificultad. Es que es político. Pero es un tema que técnicamente hay soluciones para cada caso. Hay soluciones para cada caso. Padre, pero alguien... Mire, incluya esto. Vamos a suponer que el gobierno se encuentra en una situación difícil. Vamos a aceptarlo, está difícil. Y el gobierno llama a los organismos internacionales, llama al gobierno haitiano, llama a los organismos de organizaciones no gubernamentales que trabajan en República Dominicana por el bienestar del ciudadano haitiano en República Dominicana. Y dice, óigame, nosotros vamos a quitarnos ese problema. No como Trujillo lo hizo, matándolos. Tampoco lo vamos a hacer expulsándolos. Vamos a hacer una cosa. No hablo del caso suyo o mío, que nos legalizamos trayendo documentos y decir, mira, aquí está mi acta de nacimiento. No es ese caso, porque eso es solicitar nacionalidad. Dice, consíganme cuántos ciudadanos ustedes entienden que son dominicanos y no tienen nada que ver con Haití, hijos o nietos de haitianos que se le está negando el derecho de ser dominicano y que son, como dicen, apátridas. ¿Cuántos usted estima, y usted que conoce también, quizá uno de los más conocedores de esos detalles, tienen esa situación en República Dominicana? Ustedes recuerdan que la ley 169-14 resolvió técnicamente el problema para las personas que ya eran portadores de un documento formal del Estado Dominicano, un acta de nacimiento. Muchos ya tenían sus pasaportes. Tengo el caso, bueno, que me llamó recientemente, no sé si se acuerdan de ese joven Rubén Jean-Baptiste, que hace algunos años había lanzado algún tipo de movimiento político con los dominicanos de ascendencia haitiana, que se encuentra ahora en España, pero regresó al país para visitar a su familia y ha tenido dificultad para volver a salir, a pesar de que ya tenía un pasaporte dominicano hace tantos años y había hecho tantos viajes. Bueno, en este caso, la ley 169-14 ordena a la Junta Central Electoral y a todos los organismos competentes de ratificar, de reconocer los documentos que esas personas ya tenían en su posesión. ¿Cuántas personas se pueden encontrar en esa situación, pa? Bueno, en esa situación la misma Junta Central Electoral había hecho una evaluación y se entendió que podrían ser menos 13.000 y algo, alrededor de 14.000. Esos son las personas... Estamos hablando de 13.000 o 14.000, ¿es que estamos hablando? Sí, de las personas que ya tenían algún documento y que se dio algún tipo de cuestionamiento sobre la autenticidad o sobre el mecanismo que se siguió para que pudieran obtener ese documento. Y esa gente que va a la embajada haitiana a pedir que le den gratis documentos, ¿de quiénes son esas gente? Ya es un tercer grupo, doctora Sim. Déjame terminar de explicarle lo de los dos grupos afectados por la ley 169. El primer grupo normalmente debía de estar ya resuelto, porque la ley manda a resolver esto. Los 13.000. Los 13.000. Sin embargo, la misma ley excluye de ese derecho a la nacionalidad a los que todavía no habían sido declarados. Y es ese grupo que el cuestionamiento suyo, la interrogante, está alrededor de ese grupo. Ese grupo lo estimamos alrededor de 100.000 personas. Que no, y eso es en las mismas condiciones, las mismas circunstancias que explican que un 18% de la población dominicana no tiene documento, dominicanos.
de acuerdo a informaciones que fueron dadas por el ministro del Interior. 18% de la población dominicana es indocumentada. Entonces, tenemos por la diáspora haitiana unos 100.000 que están indocumentados, pero que nacieron en la República Dominicana antes de la reforma constitucional del 2010. Suponiendo como mucho que andemos por 125.000, ¿usted cree que si los dominicanos, el gobierno dominicano documenta y dice, ok, bajo palabra, los organismos internacionales que le pongan una estampa porque no tienen documento, un tatuaje, cualquier cosa, pero ustedes ya son dominicanos? Eso resolvería el problema. Entiendo que sí, para siempre. Entiendo que el problema engorroso es esta exclusión. Pero usted cree que con 125 se resuelve. Yo entiendo que sí. Ahora bien, doctora Sim, eso no resuelve el problema de la inmigración ilegal. No, eso ya es otra cosa, pero ya haría un antes y un después. Definitivamente. ¿Verdad? Ya antes alguien no puede decir, yo nací aquí, sí. Porque mientras los haitianos, por falta de servicios sanitarios, tengan que nacer en Dajabón, esos son dominicanos. Sí. Y este año nacieron 3.500 en un hospital de Dajabón. Pero déme decirle, por lo que yo conozco, las personas que vienen a dar la luz, y eso lo hemos se vuelven a ir. Se vuelven a ir, no tienen mucho interés en la facilidad que buscan es le dan un papel, padre. Sí, le dan un papel. Como las dominicanas van a Nueva York a dar a luz, le dan un papel. Sí, pero yo estoy diciendo, por lo menos, los que están en la zona fronteriza, eso lo hemos comprobado. Esas damas o mujeres haitianas que vienen, regresan. Lo que benefician es la asistencia para poder dar a la luz. Carlos. Hoy estuve conversando con un nacional haitiano que me dijo que tuvo que gastar el equivalente a 4.500 pesos dominicanos en Haití, buscando los documentos para poder acogerse al plan aquí en República Dominicana, documentos que le estaban exigiendo las autoridades y que establece la ley. ¿Usted cree que a partir de ahí, está cooperando el gobierno haitiano, a juicio suyo, con que se efectúe, se lleve a cabo felizmente esta iniciativa de dotar de documentos a los residentes aquí? Sí, he sido, digamos, un crítico constructivo del mismo gobierno haitiano en ese proceso. Tal como quizás han visto declaraciones mías en ese sentido, creo que el gobierno haitiano no se había preparado para poder responder a esa petición tan masiva de documentos. El gobierno haitiano ya sabía hace mucho tiempo que iba a llegar el plan de regularización de la República Dominicana. Eso estaba previsto en la ley 285. ¿Cuántos habitantes tienen ustedes allá en Haití? Alrededor de 10 millones. ¿Y de estos 10 millones, cuántos son documentados? Eso es muy oportuna la pregunta, porque en la República Dominicana hay ese mito de la indocumentación tan masiva. En los últimos, digamos, 10 años, a través de un programa especial de la OEA, se ha logrado entrar en el padrón electoral haitiano 5.3 millones. ¿Ustedes tienen 5 millones en el padrón electoral? Sí, a través del programa de la OEA. Eso quiere decir que el 50% están empadronados. Pero eso están empadronados, pero hay mucho más que tienen un acta de nacimiento. Entonces, se considera que actualmente alrededor del 75% de la población son documentados. Padre, llama mucho la atención el hecho de que en el país, en República Dominicana, operan y existen varias organizaciones, ONG, que tienen apoyo financiero internacional, y su razón de ser es, desde aquí, defender la posición haitiana, lo que es legítimo y le asiste. Pero yo particularmente me extraña mucho que muchas de esas organizaciones operan aquí y no en territorio haitiano, para desde el terreno buscar soluciones a los problemas de ese país. ¿Usted no considera que ha habido una especie de presión quizá hacia República Dominicana con respecto a la situación haitiana? Yo no lo veo así. Yo entiendo que las diásporas, las comunidades diaspóricas en cualquier parte del mundo
tratan de organizarse, tienen sus propias, digamos, asociaciones. En Puerto Rico hay varias organizaciones de la comunidad dominicana defendiendo los intereses de esa comunidad frente a las autoridades puertorriqueñas. No hace mucho la comunidad dominicana logró algo sumamente interesante e importante, que el obtener licencia de conducir siendo ilegal. Y ya no podemos decir ilegal, ya en las Naciones Unidas. Sí, pero padre, situación irregular. En un país donde no hay cédula, Estados Unidos no permite fichar un ciudadano. Sí. Entregar una cédula es un reconocimiento de nacionalidad. Y esto ha sido el resultado de las luchas llevadas a cabo. Y el Estado de California no lo ha aceptado. Hasta ahora no. Padre, usted usa el término diáspora. ¿Lo usa por sus antecedentes religiosos con respecto al pueblo judío? ¿O usted entiende que todo pueblo que se dispersa es diáspora? Ahora, si hago digamos, nuevas referencias para el término diáspora, ya por el fenómeno migratorio mundial, entonces se entiende que los países que tienen un número importante de sus nacionales fuera de su territorio ya forman comunidades de su diáspora. Padre, la situación de República Dominicana frente a la migración entre dos sentencias. La primera, la 168.13, catalogada de extemporánea, inconsulta, con soberbia. Y la segunda, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha evacuado una sentencia sustentada en hechos que ya no son reales. Porque si hay algo que hay que reconocerle al gobierno, que creó una nueva ley, la 169.14, para regularizar, para naturalizar a los ciudadanos y resolver la problemática de la migración haitiana en República Dominicana. ¿Cuál te cree que debería ser la situación del gobierno dominicano frente a esa sentencia inapelable? Usted como medio dominicano, ¿qué? Porque me imagino que su familia es dominicana, sus hijos y eso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo diría, y lo hemos planteado, que sería bueno que alguna universidad del país organice un panel para entender las repercusiones, el impacto de la decisión de la Corte Interamericana. En el caso de la 168.13, la sentencia del Tribunal Constitucional, algunos expertos jurídicos dijeron que el Tribunal Constitucional se extralimitó, fue más allá de lo que solicitó Juliana de Guispierre. Ahora, con la sentencia de la Corte Interamericana, algunos juristas también han dicho que se ha extralimitado. Pero extralimitado o que no fue suficiente, porque oí también que no fue suficiente. No se ha extralimitado porque el tema por el cual, el asunto que fue llevado por ante la Corte no tenía que ver con la nacionalidad ni con la deportación. Bueno, tenía que ver con las deportaciones. Pero no se está deportando, ya los haitianos no se recogen en la camiona. Tenemos tiempo, padre. Sí. ¿Qué dice ese fallo? Bueno, pues el fallo realmente... No el número, no, el fallo, ¿qué dice? Primero déme tratar de explicar, quizás para la teleaudiencia que no entiende el no manejan eso. Es un proceso en curso hace 14 años. Del 2005. Desde el 2000, bueno, 14 años... del 2000. Del 2000. Y durante esos 14 años, tanto la Comisión como la Corte tomaron algunas medidas cautelares, las cuales no fueron observadas por el Estado Dominicano. Y durante esos 14 años, pues el Estado Dominicano ha estado siempre presente cada vez que ha habido audiencia, cada vez que ha habido sesión, ¿no? Para darles un ejemplo, la última audiencia que hubo sobre este expediente es la audiencia de México, en la que fue muy seguido en la República Dominicana, porque en esa sesión se presentó el testimonio del señor William Ferreira, cuya nacionalidad fue cuestionada y negada por los representantes del Estado Dominicano. La Corte, después de recibir los alegatos y estudiar los alegatos de todas las distintas partes, pues falló
que William Ferreira es dominicano, a través de las pruebas que pudo aportar. Pero de manera global, la Corte pues indicó que esas expulsiones masivas que se hicieron a principio de la década, pues eran violatorias de los derechos humanos, y en esas expulsiones fueron afectadas personas de nacionalidad dominicana que sencillamente fueron afectadas por el color de la piel. Pues, así que la Corte manda a revisar los procesos de expulsión y al mismo tiempo aprovecha, digamos, ese fallo para pedir al Estado dominicano de profundizar esas revisiones legales hasta constitucionales para garantizar el derecho de la nacionalidad a las personas que en el actual contexto se ven afectados por las decisiones legales, tanto la 168.13 como la 169.14. Bien, nosotros tenemos muchos temas con Edwin Palazón. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Haciendo los trabajos más difíciles. Los europeos reciben a los africanos y no es un problema racista, es un problema de mano de obra barata. Entonces, usted ha defendido algo que yo le confieso que me siento mal, porque creo que usted tiene la conciencia de que República Dominicana durante muchos años contrató año por año braceros de haitianos que venían al país al corte de caña. Aproximadamente durante 20 años eran 20.000. De esos 20.000 se quedaban 5.000 y 15.000 regresaban. Pero eran hombres en edad madura, mayores de edad, que cortaban caña y regresaban con un dinerito en los bolsillos, y que tanto los militares haitianos como los militares dominicanos le quitaban un poquito de su dinero. Eso es algo que no es bueno, pero es una realidad que ocurrió. Usted sabe muy bien que si usted anda en los campos de caña, República Dominicana, ni haitianos ni dominicanos, quizá dominicanos sí, pero aquí no hay empleo para niños haitianos en los campos de caña. Y usted sabe que es así. Bueno. ¿Y por qué aquí hay ahora mismo de nuevo la renovación de una campaña diciendo que hay una campaña anti-esclavitud de niños haitianos en los campos de caña dominicanos? La verdad es que no he visto aún esa campaña. Hay hasta fondos, padre. No. Hay hasta fondos de ONG para trabajar en ese sentido. Sí. Usted sabe, es más, de los últimos, digamos, 14 o 15 años, usted que vivió aquí, se ha dado cuenta de la cantidad de mujeres y niños haitianos que hay aquí. De buenas a primeras, esto está lleno de muchachas haitianas. Déjeme decir que antes no era así. El tema del uso del niño en el corte de la caña es un tema que trabajé como sacerdote episcopal. Estuve en ese momento. Pero yo lo conocí así cuando fuimos a Washington, que hasta nos cantaron un canto de Juan Luis Guerra. Eso y nos hicieron unos así que conocemos ese expediente. Lo conocemos. Y he dicho que en esa materia se ha hecho un gran trabajo. Hemos hecho progresos. Anteriormente se trataba de niños traficados desde Haití que venían y los llevaban a los batalles. Eso lo habíamos comprobado. En la pastoral haitiana, cuando yo dirigía la pastoral haitiana, pues teníamos un programa de regreso voluntario donde íbamos a buscar a esos niños en los batalles y los llevábamos. Cuando habla de niños, ¿de qué edad usted habla? Estamos hablando de niños de 14 a 16, ¿verdad? Bueno, tuvimos casos de 10, de 12 años, ¿eh? Sí. Es que todavía yo los tengo en mis archivos personales. Sí. Bueno, de todos modos, doctor Asim, es un tema sobre el cual se ha avanzado. Entiendo que no hace falta montar una nueva campaña porque no existe el problema como existía cuando lo trabajamos usted y yo.
Padre, vamos a suponer que el gobierno le diga a los organismos, olvídense del fallo, olvídense de todo y vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos haitianos ustedes quieren legalizar en República Dominicana? Mire, antes le quiero decir cuál es mi posición. Yo soy una persona que entiendo que toda persona debe de tener libre tránsito en todos los países del mundo. Eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que los otros no nos tratan así, incluyendo su país. Yo no me explico cómo un país tan poca cultura tienen mucha gente. Sin embargo, el sentido nacionalista en el haitiano es algo que casi es congénito, casi nace con él. El haitiano es, y ahí no hay más racista que el haitiano. Allí el mulato lo discriminan, al mulato lo discriminan. Usted lo sabe. Entonces, cuando nos dicen racista, como dijo usted, el color de la piel, eso es chantaje. Padre, ¿por qué los organismos internacionales, usted sospecha que aunque le digan 100 o 200,000, no lo van a aceptar, sino que lo que quieren es que todo el que diga por su boca que es dominicano, se le otorgue un documento de dominicano? Eso es lo que se quiere. No, la verdad que no. La verdad, con los intercambios que he tenido con los funcionarios internacionales, con las ONGs internacionales que están trabajando sobre el tema, con las ONGs dominicanas, lo que se busca es que por lo menos se reconozca que quienes nacieron en el territorio dominicano antes de la reforma del 2010 tengan acceso sin trabas al derecho a la nacionalidad. Tres cosas. El que nació, que se le niega, usted no nació, sí nací, ese uno. Que venga con prueba. No, sin prueba, porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Usted nació y como los dominicanos que hay, ese 15% que dicen que es indocumentado, lo vamos a documentar. Número dos, el que vino legal o ilegal, que quiere fijar residencia. Entra en el plan de regularización. Pero ya es residencia, le vamos a dar su residencia, pero tiene que tener un documento. Y tercero, llega la etapa de me quiero hacer dominicano, de nacionalización. ¿Por qué no llenamos esos tres requisitos y dejamos de estar discutiendo tanto? Yo estoy entendiendo que es la voluntad política que hace falta de parte de todos los actores, porque mucha gente, y por eso le decía ahorita que el tema migratorio ha sido altamente politizado. Porque mucha gente dicen de la migración haitiana que se trata de una invasión pacífica, que hay un plan de fusión de los dos países, que hay un complot internacional. No, padre, lo que pasa es que se está ignorando. Nos estamos perdiendo. Es que se está ignorando la historia. ¿Por qué se olvidan, que no es mi problema, que el único país de América que se independizó de otro país de América fuimos nosotros, y justamente de nuestros vecinos? Sí. Entonces, cuando viene lo de Salines, digo, pero él acá hizo el degollamiento de Moca. Señores, y Trujillo hizo el del 37. Vamos a arreglar las cuentas y vamos a dejar eso tranquilo. Pero, ¿por qué no se olvidan de que nosotros estamos discutiendo con los que gobernaban aquí y que hay un sentimiento que se pasó de generación en generación y no se quiere enfrentar ese problema? Es eso, creo que a través de la cultura podemos hacerlo. Los franceses y los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial lo lograron. Entonces ahora hay intercambios permanentes entre jóvenes franceses y alemanes. Los dos gobiernos, los dos estados han asumido que sus pueblos, sus naciones tienen que vivir en paz. Pero usted sabe por qué España y Francia y Alemania, y Francia e Italia tienen una frontera bien delimitada. Es porque tienen culturas y lenguas diferentes. Los Pirineos no es solamente la frontera. Entonces, usted tiene una cultura totalmente diferente que no se ha querido asumir. Yo veo que una cosa es lo que uno dice, cómo se discute, pero cuando usted tiene
que casarse, se casa con una dominicana. Cuando un dominicano necesita a alguien que le cuide o que le atienda a sus hijos, tiene una muchacha haitiana. Entonces, cuando es la relación de dos es buena, pero cuando es de las dos naciones es mala. ¿Qué podemos hacer? Es ahí donde nos perdemos, es entender que somos dos pueblos que compartimos la isla, el territorio insular, pero somos dos pueblos soberanos, somos dos pueblos con cultura diferente, pero hay muchos elementos en común en nuestras culturas. ¿Y por qué no la fusionamos y aquí nos queda bien y volvemos al tratado? Pero volvemos a Basilea y se acabó el problema. La fusión, volvemos al tratado de Basilea. Yo estoy en contra de la fusión porque la fusión colocaría a Haití en una posición, digamos, inferior. Bueno, por el desarrollo económico. No, por el hecho de que la República Dominicana es un país institucionalmente más desarrollado. Y usted, entonces, la capital de la fusión obligatoriamente tiene que ser Santo Domingo. No, Puerto Príncipe. No, estaría en Santo Domingo. Puerto Príncipe. ¿Y por qué en Puerto Príncipe? Porque Puerto Príncipe, Puerto Príncipe. Padre. Así que estamos en contra de la federación. Padre, en caso de la integración, las tres grandes diferencias, costumbres religiosas, raza, porque aquí dicen de colores, pero nosotros sí somos de colores. ¿Cuál es una solución al problema cultural que usted le ve? Al problema cultural. Bueno, yo no entiendo que la cultura sea un problema hasta ahora entre nosotros. Entiendo que hay elementos culturales que nos enriquecen y que los dos gobiernos, a través de los ministerios de cultura, deberían de lanzar programas de intercambios y lanzar programas que nos permiten conocernos mejor como pueblos. Y creo que a través de la cultura podemos ir trabajando esos distintos problemas que hasta ahora tenemos en la comunicación, en el desentendimiento que hay entre los dos países. En el caso ya el aspecto interno de Haití, ahora mismo hay un reclamo de inclusive organismos internacionales con respecto al proceso electoral de Haití. Ahí ha habido muchos problemas. Aquí en el país hubo protestas de haitianos reclamándole a su gobierno a través de una marcha en la embajada de que le dieran apoyo para el proceso de legalización. Entonces, esos problemas internos también han incidido en toda esta problemática con República Dominicana. Y eso, padre, incide en una mayor migración. La desestabilización en Haití nos produce problemas aquí a nosotros. Claro. No hay datos verificables para decirlo, pero de todos modos, la situación haitiana, si no se mejora, deja la puerta abierta para la emigración. Pero el fenómeno migratorio ya forma parte de la agenda global. Nosotros tenemos, por ejemplo, a China, que... México y Estados Unidos. Sí, y China que ahora está considerada como la primera potencia económica mundial, pero sin embargo, al mismo tiempo, tiene un número de inmigrantes a través del mundo muy importante. Es un número elevado de inmigrantes. Entonces, tal como usted decía, China es Estados Unidos y México. Entonces hay que ver el tema migratorio tal como es. Es un tema que puede ser analizado a partir de factores socioeconómicos. No es un tema que debe ser tan politizado como, muy lamentablemente, algunos sectores lo han hecho en la República Dominicana. Bien, nosotros tenemos una información que nos acaba de llegar. El programa Horas Extras se lleva a cabo en este estudio que está en la Fantino Falco, y quien coordina la parte física de esta es una licenciada que trabaja en Carivisión. Esa licenciada venía hace media hora para el trabajo de coordinación y en la calle Carmen Mendoza de Corniel fue chocada por una guagua. Esa guagua es de origen haitiano, con muchos ciudadanos haitianos, y llamó mucho la atención que tanto el chofer como los pasajeros, ninguno tenía ninguna identificación, o por lo menos no las quisieron mostrar. Eso es para que se vea que
el problema no es un invento, es un problema que yo quiero pasarle a Edwin Parazón y nos diga, padre, realmente, usted entiende que en República Dominicana hay 1 millón de haitianos o pueden estar presentes mucho más de 2. No, es mucho menos. Porque ya tenemos cifras oficiales, doctor Asim. Las cifras salieron, son los resultados de lo que se llama el ENI 2002, Encuesta Nacional de Inmigrantes. Es un trabajo que se ha hecho de manera... ¿Y quién hizo eso? ¿Participación Ciudadana? No, eso lo hizo la ONE. Eso la Oficina Nacional de Estadística. ¿La parte dominicana? Sí, eso lo hizo la ONE. Y es un proceso que duró casi un año. Bueno, fuimos como fundación contactados. ¿Eso incluye los indocumentados y los que entran legalmente? Sí, incluye los indocumentados. Es una evaluación, no fue un censo como tal. Perdón, usted me está diciendo que los indocumentados están registrados, porque si están censados por una institución oficial... No, por eso le digo, no es un censo como tal, sino ha sido un estudio que se ha hecho para poder... A boca de urna. Para poder determinar, una estimación. para tener una estimación, para poder determinar... ¿Y cuánto dicen ellos, padre? Cuando se calcula tanto los inmigrantes como los... Bueno, vamos a calcular primero los inmigrantes. Sí. Menos de 500,000. Son 400... ¿Y por todos? Por todos, inmigrantes y dominicanos de ascendencia haitiana, no llegan a 800,000. Bien. Le digo que las cifras son oficiales porque la puesta en circulación de los resultados fue hecha en el Palacio Nacional. Además de esto, esas cifras fueron utilizadas en la sentencia 168. Bien. Usted sabe que esa cantidad de personas documentadas eligen el presidente de la República Dominicana. Elegirían el presidente. Bueno, tienen sus simpatías políticas. No, pero me refiero ¿Qué votan? que 800,000 documentados, y lo documentan. Vamos a suponer que no sean 200, sino... Sí, que se logra documentar. Aquí unas elecciones se ganan por 10,000 votos. Bien, vamos con una pausa y regresamos con el mismo tema con el padre Edwin Parazón. Bien, Carlos. Sí, bien, yo quiero preguntarle, porque uno a veces tiene la percepción de que la situación política dentro de Haití, que quizás algunos políticos en Haití pudieran estar jugando con lo que son las simpatías o antipatías en Haití hacia los dominicanos para obtener resultados electorales. ¿Usted cree que esa situación es real? ¿O hay gente que juega con eso para en momentos en que hay un panorama electoral polarizado en Haití? No lo percibo así, no lo veo así. Entiendo que en Haití hay posiciones a veces antidominicanas muy oportunistas y sobre todo en reacción a algún hecho en la República Dominicana. Pero aquí en el país hay actores y hay sectores políticos que ya han hecho del discurso, han hecho del tema haitiano parte fundamental de su discurso público. En Haití no conozco a ningún político o partido político que tenga el tema dominicano como parte esencial de su discurso o de sus posicionamientos públicos. Hubo un aspirante a diputado que fue el que protagonizó la quema de bandera una vez. Hubo uno, lo de la quema de la bandera siempre lo he investigado y son casos que se han dado yo me recuerdo un caso en La Romana de hace como 15 o 20 años. Tuvimos que crear una pequeña comisión de la diáspora para poder investigarlo y eso nunca fue realmente comprobado. Entonces, en cuanto a la explotación política del tema dominicano en Haití, no es tan real. Adelante. Vale. En enero, específicamente el 12 de enero del 2010, Haití fue sacudido por un terremoto que ya todo el mundo sabe las consecuencias catastróficas. Para las elecciones pasadas, la boleta de esas elecciones se elaboraron aquí en República Dominicana. El presidente Leonel Fernández viajó a Haití y fue el primer jefe de Estado que visitó esa nación a raíz del terremoto. Ha habido una solidaridad. Aquí se convocó una reunión internacional en el Palacio Nacional para evaluar todos los daños
y viabilizar la asistencia internacional. Y otra en Punta Cana. Correcto, específicamente. Lo que yo me refiero es que ha habido una tensión muy humana de República Dominicana, tanto a la situación política como a la situación social de Haití. Pero usted mismo acaba de decir ahora que en el escenario político de su país, la relación Haití-República Dominicana no se toma como un discurso de fortalecerla, de establecer programas bilaterales para desarrollar ambos países o para mantener una cooperación abierta. ¿Usted considera que hace falta una voluntad política del mismo gobierno haitiano y de las instituciones haitianas hacia ese apoyo que ha recibido su país de la República Dominicana? Pues definitivamente. Primero, es otra ocasión para reconocer una vez más esa solidaridad que se va a quedar en la memoria del pueblo haitiano de manera ya perenne, de manera permanente. Y sobre todo que de manera muy evidente esa solidaridad dominicana se ha transformado en un local, en una construcción, en la donación de la Universidad de Limonad. Y lo que nosotros hemos propuesto desde la Fundación Silé es transformar la Universidad de Limonad en una plataforma de fortalecimiento de las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Debíamos ver esa universidad teniendo programas concebidos de manera binacional para que jóvenes dominicanos vayan allá en Limonad, que pudiéramos tener capacidad de alojamiento en el mismo campus universitario, recibir jóvenes dominicanos, que jóvenes haitianos también vengan hacia las universidades dominicanas, programas permanentes de intercambios, porque no tenemos otra opción que garantizar la convivencia pacífica, claro está, resolviendo los problemas que tenemos que resolver. Y uno siempre reconoce que el tema migratorio para la República Dominicana es de capital importancia, porque a pesar de tener una migración dominicana hacia Haití, que tengamos una pequeña comunidad dominicana en Haití, pero la República Dominicana se ha transformado por su desarrollo económico e institucional en comparación a Haití en un punto de atracción para compatriotas haitianos desfavorecidos. Y desde ese punto de vista, pues se entiende que hay medidas de control que se tienen que tomar en el tema migratorio, pero sin embargo, Haití y la República Dominicana deben de tomar la dirección de la convivencia pacífica. Tratar, tal como decía el doctor Racim ahorita, ver de manera práctica cuál es el problema, qué tenemos y cuáles son las soluciones prácticas y hasta cierto punto, digamos, rápidas que podamos llevar a cabo. La situación política de Haití, la realidad política. Recientemente falleció Jean-Claude Duvalier. El señor Haití creo que tiene problemas judiciales. El partido Lavalas, que ha sido de él, va a cumplir el presidente Martelly la agenda electoral, porque la estabilidad política de Haití es muy importante para la República Dominicana. Circula en las redes la entrevista, la última entrevista, digamos, más importante que dio el presidente Martelly en TV5 de Francia. Él ahora está en una visita en Francia, creo que la visita termina hoy, y él dio una entrevista en la cual tuvo que contestar esas mismas preguntas. Lamentablemente, el presidente o la presidencia o el ejecutivo no ha podido respetar el calendario electoral. ¿Por qué? Y durante 3 años dicen que, bueno, el mismo presidente ha explicado en esa entrevista que ha habido problemas de comunicación, problemas políticos con el legislativo, con el poder legislativo, y hay senadores que se han opuesto totalmente a la manera, a la propuesta de solución a la crisis preelectoral. ¿Y la oposición no es fuerte en Haití? La oposición es un poco disgregada, digamos, pero sin embargo el Poder Ejecutivo ha tenido problemas serios para poder respetar pues los calendarios, y en este caso electoral. Bien, nosotros tenemos muchos temas que podríamos tratar con Edwin Parazón, pero desgraciadamente el tiempo termina. Vamos a darle las gracias y vamos a dejar esto quizá para otro tiempo.
Se trata de que Haití, todo el mundo piensa que su gran misterio es el vudú. Realmente Haití está lleno de misterios, dentro de los que hay misterios políticos. La presencia y la aparición del presidente Jean-Bertrand Aristide con sus 2 presidencias fue verdaderamente un producto de una situación que un sacerdote con sentimientos sociales instala un gobierno de izquierda en principio. Luego, inexplicablemente regresa un dictador, nadie sabe quién lo trae ni por qué lo regresan, y se queda ahí. Enjuician a Aristide y aparece un señor posiblemente procedente del arte, que es Martelly, y se convierte en presidente de Haití después de ser casi un bailarín de nightclub norteamericano. Uno no entiende, pero todas esas cosas yo creo que es bueno dejársela a un hombre que yo estoy seguro que si un día ocupara la presidencia de Haití, que es Edwin Parazón, con el conocimiento de la idiosincrasia del dominicano y de la idiosincrasia de su pueblo, haría lo que yo creo que él desearía. La solución de su país está en el desarrollo de su país. No hay otra forma. Lo otro es hacer parchos mal pegados. Yo creo que Edwin entiende que la solución del problema haitiano está en el desarrollo de ese país, y la comunidad internacional debe de aunar sus esfuerzos para desarrollar Haití, que es la única forma de resolverlo. Padre, de acuerdo. Seguro. Estamos de acuerdo. Gracias. Sí, con mucho gusto.